Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 15 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron la muerte, los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El capítulo 20 es el capítulo en el cual vemos cómo Dios lidia con Satanás a través de la historia. Nosotros vimos en los 7 sellos cómo Dios lidia con su iglesia. Y eso pasa en toda la historia, desde la primera venida de Cristo específicamente hasta la segunda venida de Cristo. En las 7 trompetas también vimos cómo Dios advierte, anuncia, toca la trompeta de aviso, de advertencia al mundo. Y algunos se salvan por ellos, pero los impíos que no creen se pierden. Eso también ocurre en el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. También vimos las 7 copas, donde Dios derrama su ira sobre los impenitentes, sobre el mismo diablo, y eso también tiene el mismo periodo. Vimos en los capítulos 17 y 18 cómo Dios lidia en la historia con las 2 bestias, los ejércitos, el imperio, el gobierno, y con la otra bestia, el falso profeta. Y vemos que en la historia de la humanidad también eso es lo que ocurre. En el capítulo 20 entramos específicamente a ver cómo Dios lidia con Satanás en toda la historia. Y hoy veremos, ya vimos en el sermón pasado, que Satanás en la historia está en prisión. Él ha sido atado. Ahora, la atadura de Satanás, como vimos, no es una atadura que el diablo no está actuando. Es la atadura del diablo en cuanto al engaño de las naciones. Eso indica que el diablo no puede mantener a las naciones bajo la oscuridad del pecado, porque la luz del evangelio entra y rompe el yugo de Satanás. Antes, como dijimos, las naciones estaban en oscuridad, excepto el pueblo de Israel, que conocía la revelación de Dios. Pero ahora la iglesia es mundial, está avanzando, y Dios está salvando a todos los elegidos de Él desde la fundación del mundo. Satanás no puede impedir eso. Entonces su misión, mejor dicho, su poder está limitado a los que no creen. Pero él no puede detener, él ha sido atado para no poder detener la salvación de aquellos que Dios ha elegido. En el sermón de hoy, no vamos a llegar, creo, pero el resto del capítulo habla cómo Dios destruye a los 2 últimos enemigos, Satanás y la muerte. Satanás y la muerte.
Y esto vemos en la historia, pero también vemos el final. Así que hoy veremos el juicio contra Satanás. Y veremos 3 puntos. Satanás es destruido. Segundo, hay una sola resurrección para juicio. Y tercero, la muerte termina o la muerte muere. Es un poquito, pero la muerte termina, no más muerte. ¿Y qué día más apropiado para hablar del hecho de que Satanás es destruido? Hay una resurrección y la muerte termina. Veamos el primer punto. Satanás es destruido. De nuevo, hermanos, tengamos presente que el capítulo 20 está lidiando con Satanás en la historia hasta el final de Satanás. El texto nos indica lo que pasa a Satanás cuando es suelto. Recuerde que por 1000 años, el milenio, ese tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, Satanás es restringido. No es destruido, es restringido, atado. Pero ahora llegamos al punto en que Satanás es suelto por última vez. Versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí vemos cuando los 1000 años terminen, cuando el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo termine, que es el mismo periodo de las 7 copas, de las 7 trompetas, de los 7 sellos, es el mismo periodo de los 1260 días. Cuando ese periodo termine, Satanás será suelto por un poco de tiempo. Hermanos, esto es algo que, de lo que está hablando aquí, es algo del final, de cómo Satanás será suelto al final. Pero este proceso de Satanás ser soltado en algunas naciones y restringido en otras, eso pasa todo el tiempo. Ahora mismo, aquí no está tan restringido, no está tan suelto como en otros países donde la iglesia casi está destruida. Pero llega un momento en que su soltura final es esta. Déjame dar un ejemplo de esto. Hace 500 años en Alemania, Satanás era dueño de todo. Y se levantó un monje llamado Martín Lutero y empezó la reforma. Y el evangelio se expandió en Europa. Sin embargo, hoy, Europa es uno de los lugares más hostiles contra el evangelio. Satanás ha tomado a Europa. Y les doy ese ejemplo para que nosotros entendamos que esto es algo que pasa todo el tiempo. Pero un día, Él será soltado para siempre. Él será soltado para ser destruido. Y esto es el texto que nos ocupa. Una de las preguntas que siempre la gente se hace en este texto es, ¿qué es Gog y Magog? ¿Quién es Gog y Magog? Y algunos de ustedes que quizás crecieron oyendo estas cosas, se acordarán que Gog era Rusia y Magog era Rusia, y Magog era Rusia, y Gog era Rusia, y todos los malos eran rusos, y todos los buenos eran americanos. En Ezequiel capítulo 35 al 40 se nos da el contexto de Gog y Magog completo. Gog y Magog aquí son usados por Juan para ilustrarnos cómo los enemigos de Dios se levantan contra el pueblo de Dios, pero son destruidos del todo. Y esta profecía de Juan concerniente al final, Ezequiel la vio también. Ezequiel 38, 22 dice, y yo litigaré contra él, contra Gog y Magog,
con pestilencia y con sangre. Eso lo vimos en las trompetas, en las copas. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo. Capítulo 16 de Apocalipsis, ya lo vimos. Fuego y azufre. Todos los enemigos de Dios representados en Gog y Magog. Ezequiel dice, ustedes lo ven ahí peleando, sí, ellos van a ser destruidos, pero llegará un día final, que Juan nos dice ahora en Apocalipsis, que ellos también serán destruidos. Gog y Magog en este texto nos da una ilustración de la intensidad de la ira del diablo contra la iglesia. Se levantan, y si leen a Ezequiel 35, 40, al 40 lo verán. Él se levanta con toda la hazaña para destruir la iglesia. A él lo sueltan para destruir la iglesia, pero algo ocurre. Hay muchos que creen que Satanás reúne a todas las naciones y tienen una batalla ahora que eso se dura hasta el final. Y dura tiempo y tiempo, pero no es así, hermanos. De hecho, la batalla ni toma lugar. Aquí no hay una batalla. Aquí simplemente se suelta a Satanás para engañar a las naciones. Ellas se levantan para destruir la iglesia y son destruidos. Es una cosa que nosotros tenemos un problema, y es una palabra que se llama tiempo. Nosotros creemos que el engaño de las naciones, ahora Satanás empieza a convencer a las naciones a ser malas. No, hermanos. Eso es, el espíritu de Satanás en los impíos está en ellos, y tan pronto él es soltado para irse contra la iglesia, él lo hace. Toma 3 segundos. O 4. Pero el versículo 10 describe entonces lo que pasa cuando Satanás es soltado. Hermanos, él es soltado para ser destruido. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ya vimos en el capítulo anterior que las dos bestias son echadas en ese mismo lago. Ahora Satanás, que los engañaba, es echado allí mismo. Y serán atormentados Satanás, las dos bestias, día y noche por los siglos de los siglos. Ya nosotros vimos que los impíos también son echados allí, pero el enfoque aquí es Satanás. Óigame, pastor, pero hoy venimos a la iglesia, la única vez que venimos a la iglesia al año, y vinimos fue a escuchar la grandiosa noticia de la resurrección de Cristo. Oh, mi amado hermano, la promesa número 1 que hizo Dios en cuanto a Satanás en Génesis capítulo 3 fue: Él va a destruir a la serpiente. Hermanos, el diablo y su engaño llegarán a su fin. No más tentación. En la iglesia donde yo predico en Virginia dicen amén a eso. No más lucha contra el pecado. ¿Cuántos de ustedes sufren la lucha interna del pecado? Que usted quiere hacer lo malo y el pecado lo tienta, pero usted dice, por la gracia de Cristo no, pero esa lucha está constante ahí. El pastor Jorge y yo estamos en un nivel mucho más alto que todos ustedes, y por eso no nos da el deseo de darle un puñetazo a alguno de ustedes. No, nosotros sufrimos de lo mismo. Hay veces que uno dice, préstame el cuello de la persona aquella y déjame acordarme de cuando hacíamos así con los pollos. Pero hermanos, imagínense. No más tentación, no más lucha contra el pecado, no más batalla contra el mundo. Cristo ha vencido. Esta es la iglesia de Virginia donde yo predico. En medio de tu tentación, amado hermano, piensa en esto. Un día esta batalla terminará. Satanás será destruido. No más tentación.
Cuando seas tentado, pon tus ojos en Cristo. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Y cómo ponemos los ojos en Cristo? Óyeme esta promesa. Señor, tú tienes a Satanás atado por ahora, lo vas a soltar, pero él no va a vencer y él va a ser destruido. Déjame mirar para allá, porque le voy a decir la verdad, hermanos. Si aquel que te ofrece el engaño va a ser destruido, conociendo el fin del diablo, ¿cómo podemos nosotros permitir que nos engañe? ¿Cómo podemos nosotros dejarnos destruir, yéndonos en contra de su palabra? ¿No ves que Juan aquí nos da un aliento grandísimo? El fin de él es el lago de fuego y azufre, la segunda muerte. No te vayas con él. Como diría Ralph Benning en su libro La pecaminosidad del pecado. ¿Cómo puedo yo deleitarme en aquello que Dios castiga con fuego y azufre? ¿Cómo puedo yo deleitarme en aquello por lo cual Cristo murió? ¿Cómo puedo yo deleitarme en aquello, en el pecado, que un día será destruido junto con Satanás? ¿Tú crees que el diablo es fuerte? Quien pelea por ti es Cristo Jesús, el campeón del cielo. Segundo punto. El diablo es destruido, hermanos. Esto no es una batalla de 10,000 años. El diablo sale, es soltado, engaña a los engañados. Los salvos son salvos y el Señor los fulmina con fuego. No hay ni una batalla, hermanos. Él se levanta y es destruido. Y en esa final batalla Satanás es suelto. Fuego del Señor viene y hay un juicio. Y hay un juicio. Segundo punto, resurrección para juicio. El resto de este capítulo, hermanos, no es difícil de entender. Y vi un gran trono blanco, dice el versículo 11. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Satanás es soltado, engaña a las naciones y cuando se levanta en contra de la iglesia es consumido y destruido. El cielo y la tierra son deshechos. Dice 2 de Pedro 3:10 que todas las estrellas, todo el firmamento, toda la tierra será quemada en un abrir y cerrar de ojos. Cielo y tierra desaparecen. Y entonces aparece un trono blanco. Un gran trono blanco. Para el cielo y para la tierra no hubo lugar. Eso es el hecho de que el cielo que vemos, la tierra que vemos, son desechos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los muertos aquí, hermanos, no son todos los muertos. Los muertos aquí son los muertos espirituales, los que nunca creyeron en Cristo, los que no participaron de la primera resurrección, los que no fueron convertidos por Cristo en la primera resurrección. Si tú estás aquí incrédulo, tú eres de esos muertos.
Y la única manera de encontrar vida es que Cristo te dé vida y que tú creas en Él por la fe. Pero todos allí resucitamos y todos allí nos presentamos y los libros son abiertos. Y los muertos, los impíos, los que no creyeron, son juzgados según lo que está escrito en el libro de cada uno de ellos, según sus obras. Ahora, el juicio no está basado en las obras. El juicio de todos no está basado en las obras. El juicio de todos está basado en los libros y el libro. Los libros son aquellos donde las obras de los muertos están escritas. Los muertos son los que no tienen vida en Cristo. Ellos no tenían vida en la tierra y siguen no teniendo vida, son muertos. Muertos en vida en la tierra y muertos por la eternidad, participantes de la segunda muerte. Y lo que se le dice a ellos es simple. Vamos a ver tus obras. Y la escritura es clara, amado hermano. Por las obras de la ley, nadie será justificado ante Dios. Y la mejor obra nuestra es un trapo de inmundicia ante Dios. Nadie puede decir, mis obras son perfectas. Así que todas las obras de cada uno son halladas faltas, insuficientes. Y si tú estás aquí hoy confiando en que yo no soy tan malo como Josué, porque ese pastor sí es malo. Greg, mira, ese tipo es malísimo. Yo soy mejor que Greg, yo soy mejor que Josué, yo soy mejor que... Si tú estás confiando en eso, estás perdido. Efesios capítulo 2, versículo 9, dice que la salvación se obtiene no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salvará por las obras de la ley. Por eso vivimos, por la gracia, por el sacrificio de Cristo que celebramos hoy. Entonces los libros se abren y todos los que están allí son juzgados por sus obras para perdición. Pero hay otro libro. Este libro no tiene obras. Este libro no tiene muchas cosas escritas en él. Este libro solamente tiene nombres. El nombre de los vivos que han sido vivificados por Cristo, que han sido regenerados por el poder del Espíritu por medio de su evangelio, que han sido salvos por gracia. Ahí están ellos escritos. Aquí no hay obras, todo es de gracia. Y sus nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios los eligió. Ahí estamos todos. El versículo 13 nos indica que completa es la resurrección. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron cada uno según sus obras. Todos estamos allí.
Y vamos a ser juzgados por obras, todos. Los muertos por sus obras, los vivos por la obra de Cristo. En la iglesia donde yo predico en Virginia dicen amén a eso. Hermano, tú no serás juzgado por tu obra, serás juzgado por la obra de Cristo. Por eso el libro tuyo no tiene obras, tiene solamente tu nombre. Y Cristo dice, yo hice todas las obras por Él. Tú estás salvo por la obra de Cristo, no por tus obras. La diferencia, amado hermano, es esta. Está tu nombre escrito en el libro de la vida porque has confiado en la justicia de Cristo, no en tus obras, o no está escrito. Esa es la pregunta en este juicio. Y ahí no hay tiempo de decir, apúntame, ¿cuánto hay que pagar? No. El diablo es echado en el lago de fuego y azufre. Todos los resucitados, vivos o muertos, se presentan ante el trono. Los libros son abiertos. Somos juzgados. Los impíos por sus obras, nosotros por la obra de Cristo. En aquel día diremos, pero óyeme, yo fui peor que aquel. Yo hice cosas más malas que ese. Cuando me toque mi turno. Pero entonces, leen ahí. Frank Rivert. No pasa. Tú estás en el libro de la vida. Lo que tú hayas hecho ha sido cubierto por la sangre del Cordero. Entra, gózate del cielo. No hay pianos aquí, así que va a tener un problema, pero tú vas a cantar mejor música que la que tú haces en el piano. Y la muerte llega a su fin. Tercer punto. Después del juicio viene la condena eterna para los impíos. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Y allí van todos los impíos, allí van las dos bestias, allí va Satanás y allí va la muerte. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el versículo 15, aunque es una nota de victoria, debe hacernos pensar. Dice el texto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y mi punto es este. Hay muchas cosas aquí, pero uno. Nadie escapa al juicio de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Ni hombre, ni ángel, ni demonio, ni diablo escapa al juicio de Dios. Podemos correr de la justicia de los hombres, pero nadie escapa de la justicia de Dios. O estamos inscritos en el libro o no estamos. ¿Creemos o no creemos? ¿Adoramos a Dios o adoramos al diablo? ¿Servimos en la iglesia? ¿Amamos a los hermanos en la iglesia? ¿O amamos al mundo y servimos en el mundo? Hermanos, damos gracias a Dios por darnos su gracia en su Hijo Cristo.
Él murió para deshacer las obras del diablo, para destruir la bestia que perseguía a la iglesia, para poner a todos sus enemigos por estrados de sus pies, y el último enemigo es la muerte. Demos gracias a Dios por eso. Al venir a la cena del Señor, pensemos en que por su muerte Él aplastó a Satanás, y todas estas victorias, este juicio final, tiene su base y su fundamento en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 1, vimos que el Cristo sale conquistando para conquistar. Y aquí tenemos la conquista final, la muerte. La bestia, Satanás, todos echados en el lago de fuego. La conquista es total, pero esa es la conquista de los enemigos. Pero también hay otra conquista, y es la conquista de los pecadores que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Que aunque se resistieron a su evangelio, Él por su espíritu, por su amor, por su misericordia, por su palabra, abrió sus ojos al entendimiento. El Espíritu vino y abrió sus almas a Él. Y ellos fueron regenerados por su poder. Y ellos creyeron, y ellos son salvos. Amados, tomemos la cena del Señor con un canto de victoria, porque Jesús ha ganado la victoria sobre sus enemigos.